Dios les bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero compartir con ustedes un pasaje en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18, que dice: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a ver tres cosas, hermanos, que podemos aprender de estos dos versículos en cuanto a la actitud que tiene el profeta Habacuc ante las circunstancias que está atravesando y que se nos describen en el versículo 17. En el contexto de este capítulo, él ha orado por un avivamiento, pidiendo que Dios avive su obra en medio de los tiempos y que la haga florecer y que sea dada a conocer. Habacuc en esa oración habla del poder de Dios, de la gloria de Dios, y ruega y pide también que en su ira Dios se acuerde de su misericordia. Las circunstancias que Habacuc está pasando en esos tiempos no son muy ajenas a las circunstancias que actualmente, no solamente en nuestro país, pero a nivel mundial, se empiezan a ver y se empiezan a vivir situaciones que no imaginábamos o que no esperábamos. Él dice aquí que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, pues lógicamente que todo esto habla de una desolación, esto habla de una crisis. Estas circunstancias no son cómodas, estas circunstancias no son agradables absolutamente a nadie, a ninguna familia. Y Habacuc está describiendo lo que ellos están pasando en esos momentos. Al no haber frutos, al no haber labrados, al no haber ovejas y vacas en los corrales, pues no hay trabajo, no hay provisión. Y al no haber trabajo y no haber provisión, empieza a haber crisis, empieza a haber temores, empieza a haber caos, empieza a haber conflictos, empieza a haber diferentes circunstancias que nos llevan muchas veces o a sacar lo peor de nosotros o a sacar lo mejor, dependiendo la actitud que nosotros tomamos ante estas circunstancias. Y vamos a ver tres cosas que Habacuc hizo que le ayudaron, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, a mantenerse fiel, a seguir adelante, a mantenerse con un buen ánimo. Hoy en día, la situación que hemos vivido ya por estos meses, sin duda es que para nadie ha sido agradable. No solamente para aquellos que han perdido sus trabajos, que cerraron sus negocios, que cerraron sus fuentes de ingresos, aquellos que han enfermado y lamentablemente también para aquellos que han muerto, que han perdido algún ser querido. Sin duda es que las circunstancias no son agradables. Sin duda es que todos pensamos cuándo irá a terminar todo esto. Esto es una realidad, ¿no? A pesar de las estadísticas que podemos encontrar, estadísticas en diferentes perspectivas, ¿no? Estadísticas donde se nos dice que esto pues no ha mejorado, va a ir en aumento, se viene una segunda crisis que va a ser peor en todos los aspectos de salud, económico, laboral y otras estadísticas donde se nos dice que pues esto en realidad no es tan grave como parece o como se piensa. En fin, ambas estadísticas, ¿no? Tanto de un extremo como del otro. La realidad es lo que estamos viviendo hoy, lo que nos toca vivir día a día a cada persona, a cada familia, y cómo podemos seguir adelante, cómo podemos mantener una esperanza, mantener un buen ánimo, cómo podemos de alguna manera seguir confiando en Dios, seguir creyendo en Él, cuando las circunstancias que están a nuestro alrededor muchas veces no nos favorecen, muchas veces no son como esperábamos, muchas veces no son como quisiéramos. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer ante una situación que cada vez se complica más en cuanto a las fechas del término de esta pandemia, en cuanto a lo económico, en cuanto a la salud? Bueno, pues aquí con Habacuc vamos a aprender qué debemos hacer
cuando estamos pasando por tiempos de aflicción, por tiempos de desolación, por tiempos de necesidad. Primero es que, dice Habacuc, con todo, yo me alegré en Jehová. Primero es que tenemos que mantener una actitud por encima de las circunstancias, siempre positiva. Número 1, mantener una actitud por encima de las circunstancias, siempre positiva. Nunca es lo más conveniente dejar que las circunstancias tomen el control de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestra vida espiritual. Porque si las circunstancias toman control de nuestra vida espiritual, de nuestra vida emocional, de nuestra vida física, nos van a aplastar. Nuestro ánimo no puede depender de las circunstancias que estamos viviendo. Nuestra vida espiritual, su crecimiento no puede frenarse, no puede de alguna manera estancarse por las circunstancias que estamos viviendo. Nuestra salud tampoco debe depender de las circunstancias que estamos viviendo. Y déjeme le explico esto. ¿Por qué digo que debemos tener una actitud siempre positiva por encima de las circunstancias? Porque mire, cuando nosotros nos enfocamos solamente en lo que estamos pasando, en lo que escuchamos, en lo que vemos, en la actualidad, en las noticias, en las redes sociales, en comentarios de otras personas, si no tenemos cuidado, nos empezamos a estresar, nos empezamos a llenar de miedo, de angustia, de incertidumbre, de dudas. Y eso empieza a menguar nuestra vida espiritual, eso empieza a afectar nuestras emociones al grado de sentirnos enfermos cuando quizá no estamos enfermos, al grado de sentirnos estresados, con insomnio, con cansancio, con dolores de gastritis, de colitis, con presión arterial alta, con dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque estamos viviendo a la altura de las circunstancias y no por encima de las circunstancias. Habacuc por eso dice con todo y lo que acaba de describir en el versículo 17, que la higuera no está floreciendo, que en las vides no hay frutos, que falta el producto del olivo, que las ovejas son quitadas de la majada, que no hay vacas en los corrales, con todo. Yo me alegraré, dice Habacuc, en Jehová. ¿Qué está haciendo él? Viviendo por encima de las circunstancias y no dejando que las circunstancias vivan por encima de él y lo aplasten, espiritual, emocional, físicamente. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de esto, porque si no va a dañar nuestra vida espiritual, vamos a empezar a dudar, vamos a empezar a flaquear, vamos a empezar a cuestionar a Dios. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, ¿por qué está pasando esto en mi familia? ¿O por qué le está pasando esto a mis seres queridos? Y vamos a empezar a fluctuar también y a flaquear en nuestras emociones, a veces contentos, a veces enojados, a veces alegres, a veces tristes, a veces de buen ánimo, a veces negativos, y vamos a estar en una montaña rusa de espiritualidad y de emociones que suben y bajan porque estamos viviendo por abajo de las circunstancias y estamos dejando que las circunstancias dominen nuestra vida y por lógica también va a afectar nuestro cuerpo. Vamos a tener, como he dicho, presión arterial alta, insomnio, estrés, gastritis, colitis. ¿Por qué? Porque las emociones están fuera de control, porque la vida espiritual también está fuera de control y esas cosas empiezan a afectar nuestro cuerpo, esas cosas empiezan a crear tensión, empiezan a crear ciertos malestares, empiezan a verse reflejado en nuestro cuerpo, en cansancio, en estrés, en insomnio, en todas estas cosas que he mencionado. Por eso es que tenemos, número 1, que aprender a vivir por encima de las circunstancias y no por debajo de las circunstancias. Cuando una persona vive controlado por las circunstancias, su vida es inestable, su vida es muy fluctuante, su vida es muy inestable en todos los aspectos. Por eso dice Habacuc con todo. No que él no se diera cuenta de la realidad de las cosas, no que él no estuviera consciente que lo que están viviendo, que lo que están atravesando es una situación difícil,
Por supuesto que está consciente, por supuesto que sabe cuál es la realidad en ese momento que está sucediendo, pero él no se detiene y no se estanca y no se deja aplastar por las circunstancias, sino sale adelante por encima de las circunstancias. ¿Qué ganamos con preocuparnos? Ojalá que si juntáramos la preocupación de todos en todo el mundo, se solucionara este problema. Ojalá que si juntáramos las preocupaciones, mejorara la situación económica. La realidad es que no mejora, pero sí empeora en nuestra salud, sí empeora en nuestras emociones, sí empeora en nuestra vida espiritual. Entonces, Habacuc dice, con todo, lo que usted esté atravesando ahorita. Algunos han perdido, repito, trabajos, han cerrado negocios, algunos han enfermado, algunos han perdido a un ser querido. Y uno dice, bueno, ¿qué más nos falta? ¿Qué más va a suceder en nuestra vida? Bueno, lo que suceda, con todo. Tomemos esta actitud de Habacuc que dijo, yo me alegraré en Jehová. Con todo y las circunstancias, con todo y las necesidades, con todo y las aflicciones, con todo y los problemas, con todo y las enfermedades, con todo y la crisis económica o de salud, con todo, tenemos que alegrarnos en Jehová. Entonces, número uno, debemos aprender a vivir por encima de las circunstancias y no debajo de las circunstancias para que las circunstancias nos aplasten. Número 2, vemos aquí que dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Número 2, Habacuc mantiene una mirada puesta en Dios y no en las circunstancias. No solamente una actitud, pero una mirada puesta en Dios y no en las circunstancias. Dice aquí que su gozo, su alegría estaba en Jehová, estaba en Dios, no en las circunstancias. ¿Cómo es, hermanos y amigos que ven este video, que los seres humanos tenemos gozo, tenemos contentamiento, tenemos alegría cuando nos va bien? Cuando todo sale como nosotros queremos o esperamos o como lo habíamos planeado. Y nada más empiezan las cosas a complicarse o a irnos no tan bien, o empieza a haber necesidades en nuestra vida y muchos de nosotros empezamos a frustrarnos, empezamos a amargarnos, empezamos a buscar culpables, empezamos a renegar contra Dios, a quejarnos de la vida, de las circunstancias, porque las cosas no están saliendo en ese momento como queríamos, o porque no estamos cómodos, o porque no estamos contentos con lo que está sucediendo. Si usted y yo ponemos nuestra mirada en las circunstancias y nuestro gozo en las circunstancias o en las personas, sin duda es que nuestro gozo va a terminar pronto, porque las circunstancias cambian, porque las personas cambian. La gente que hoy está contigo, mañana te da la espalda, la gente que un día tú ayudaste, hoy ellos no te ayudan y no podemos depender de la gente, de lo que la gente haga por nosotros. No podemos depender de las circunstancias porque no tenemos control de ellas. Habacuc entonces no tenía su gozo, no tenía su alegría en las circunstancias, no tenía su gozo en el fruto de la tierra, no tenía su gozo en los labrados, no tenía su gozo en las ovejas, en las vacas que pudiera poseer, no. Su gozo estaba en Jehová, su gozo estaba en Dios, no en las circunstancias. Y en estos tiempos tenemos que aprender a tener gozo en Dios, no en las circunstancias. Por eso es que hoy mucha gente se está suicidando. Gente no solamente que está enferma de COVID, pero gente aún que no lo padece, se está suicidando por depresión, se está suicidando por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de trabajo, por la pérdida de bienes, se está suicidando porque su gozo dependía de las personas, de las circunstancias, de los bienes materiales. Y cuando eso se acaba, mucha gente piensa que también juntamente con eso se acabó su vida. Y entonces no encuentran ningún propósito, ningún ánimo, ninguna alegría para seguir vivos. ¿Y qué hacen? Terminan quitándose la vida. Entonces, número 2, encontramos que Habacuc tenía la mirada puesta en Dios, no en las circunstancias. Entonces, nosotros hoy en día tenemos que aprender a poner nuestra mirada
en Dios, para que de ahí venga nuestro gozo, para que de ahí venga nuestro buen ánimo, no en las circunstancias ni en las personas, repito, porque las circunstancias y las personas cambian constantemente. El único que no cambia es Dios. Por eso es que él decía, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y número 3, encontramos que Habacuc dice en el Dios de mi salvación. Número 3, no ponga su gozo en las circunstancias presentes, en las circunstancias que al momento no le favorecen. No ponga su ánimo en esas cosas, no ponga su mirada en esas cosas, sino ponga su mirada en las cosas que son eternas. Habacuc dice, en el Dios de mi salvación. ¿Cuántas veces no nos pasa como el salmista Asaf en el Salmo 73 que dice, por poco deslizaban mis pies porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de ellos, cómo no trabajan ni tienen congojas? Y él veía cómo ellos prosperaban, él veía cómo a ellos le iban bien. Y él decía, bueno, entonces yo en vano he limpiado mi camino. En vano me he guardado para Dios, en vano he obedecido a Dios, a sus mandatos. Y él pensaba que era en vano porque aquellos hacían lo malo, no vivían para Dios, no tenían temor de Dios y les iba bien. Y él que vivía para Dios, él que hacía las cosas bien, le iba mal. O eso creía él. Y entonces él dice, bueno, en vano he hecho todo esto. No tiene caso. Dice que sintió envidia de los arrogantes. Dice que su corazón se llenó de amargura. ¿Por qué? Porque el salmista Asaf estaba viendo las circunstancias presentes, estaba viendo lo que no tenía, y estaba molesto, y estaba con envidia, y estaba con enojo, con ira, con rencor, porque estaba pensando en todo lo que no tenía, en lugar de disfrutar lo que sí tenía. Hasta que después él dice ahí en el Salmo 73, tan torpe era yo que era como una bestia que no entendía. Y dice también ahí, hasta que comprendí cuál era el fin de ellos. Y luego él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. Entonces él entendió que su gozo, su ánimo, no debía venir de las circunstancias presentes, no debía venir pensando de lo que no tenía, sino su gozo debía venir de algo que sí tenía, de cosas eternas. Por eso dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. Entonces, nuestro ánimo, nuestro gozo, no puede venir de las circunstancias presentes, no puede venir pensando en lo que no tenemos, sino debe venir pensando en la eternidad, pensando en lo que sí tenemos. ¿Cuántas veces no disfrutamos lo que sí tenemos por estar pensando en lo que no tenemos? Tiene una familia, tiene un hogar, tiene salud, tiene vida. Tiene muchas cosas que Dios le ha dado y que a veces no valoramos. Pensamos, no tengo dinero, no tengo trabajo como quisiera, no tengo las cosas que quisiera, tengo muchas necesidades, muchos problemas y nos enfocamos en todo lo que no podemos solucionar, en todo lo que no nos edifica, en todo aquello que nos destruye, que nos desanima y dejamos de pensar y atender lo que sí tenemos. Dele gracias a Dios si tiene una familia que todavía la puede disfrutar, que todavía puede convivir con ellos, que todavía puede pasar tiempo con su familia. Dele gracias a Dios si tiene salud y usted dirá, pues no como la que quisiera porque tengo estos males, tengo estos achaques, pero está vivo y mientras esté vivo hay esperanza. Está vivo y mientras haya vida hay oportunidad de cambiar, de mejorar, de crecer, de seguir adelante. Muchas veces pensamos, es que no tengo el trabajo que quisiera, pero tiene comida, pero es que desde cuando quisiera comer esto, se me antoja aquello. No piense en lo que no tiene, disfrute lo que tiene. No se enfoque en las circunstancias presentes ni pensando en lo que no tiene, porque se perderá de las bendiciones de lo que sí tiene. Entonces encontramos estas tres cosas y podríamos ampliar más, pero encontramos estas tres cosas. Primero, que Habacuc mantenía una actitud siempre positiva por encima de las circunstancias. No vivía abajo de las circunstancias, sino encima de las circunstancias. Segundo,
que Habacuc no tenía puesta su mirada en las circunstancias. Su mirada estaba puesta en Jehová, en el Dios, dice él, de su salvación. No mire las circunstancias, no mire las personas. Recuerde, las circunstancias y las personas cambian completamente, cambian constantemente, pero Dios nunca cambia. Su mirada no en las circunstancias, sino en el Dios que controla las circunstancias. Número 3, encontramos que Habacuc no tenía su mirada puesta en las circunstancias temporales y presentes, sino en las bendiciones eternas. Recuerde, no se pierda la bendición de disfrutar lo que sí tiene por estar pensando en lo que no tiene. Mejor disfrute lo que Dios le ha dado, la familia, la salud, el trabajo, lo poco, lo mucho que Dios le ha dado. Disfrútelo y dele gracias a Dios por ello. Que el Señor le bendiga. Espero esto haya sido de ánimo, de bendición a sus vidas y estamos para servirles. Gracias.